Los invitamos a sumarse como miembros a nuestra comunidad. De esta manera podrán acceder a beneficios exclusivos, intercambios en vivo con integrantes del equipo de En Perspectiva, newsletters especiales y bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarán apoyando nuestro proyecto de periodismo profesional e independiente. Desde el 1 de marzo, cuando asumió como ministro del Interior, Jorge Larrañaga ha implementado una serie de cambios en la operativa policial. Además, con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, obtuvo algunas modificaciones normativas que impulsaba el nuevo gobierno, por ejemplo, en el Código Penal o en la Ley de Procedimiento Policial. Y ahora aguarda la discusión sobre otras medidas e instrumentos que aparecen en el proyecto de ley de presupuesto. Una de ellas, la incorporación de hasta 1000 policías retirados. ¿Cuánto se ha avanzado en una nueva política de seguridad ciudadana? ¿Qué resultados comprobados hay hasta este momento? ¿Cómo recibe las advertencias a propósito de excesos en procedimientos? Vamos a conversar a partir de este momento con el ministro Jorge Larrañaga. Doctor Larrañaga, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, el gusto de poder estar en esta mañana y el gusto de estar con usted después de una cantidad de meses, después ¿no? de decenas de entrevistas que hemos tenido a lo largo de muchísimos años. Sí, pero esta es la primera como ministro. Bueno, lleva 6 meses al frente de uno de los ministerios que presenta mayores desafíos, habiendo sido usted además uno de los críticos más severos que tuvo el ministro anterior, Eduardo Bonomi, del Frente Amplio. Entonces la primera pregunta es, ¿usted entiende que ya ha concretado un cambio de rumbo importante, sensible? Sí, hemos procedido a cambiar el rumbo del Ministerio del Interior y de la Policía. Por ejemplo, ¿de qué manera? A ver, 2 o 3 puntos de ese cambio. Bueno, digo, el apoyo a la policía, muy firme, sostenido. La confianza en el trabajo de la policía ha sido determinante en los resultados que ya estamos empezando a ver, que se vieron en el primer cuatrimestre de baja de homicidios, rapiñas y hurtos, y también en todo lo que significa esa distribución de recursos humanos de la policía en el territorio. Esto, a nuestro juicio, es importante. También ha sido importante la selección del personal que ha trabajado. ¿A qué personal se refiere? Bueno, jefe de policía, dirección de la policía, dirección de los principales cargos en lo que hace al organigrama del ministerio, y a un trabajo intensísimo que desplegamos desde el ministerio con un equipo de gente que está procurando responder en todo el territorio. Soy un ministro 24/7, soy un ministro que con su equipo estamos permanentemente en todo el territorio nacional, no descuidando nada, trabajando de un lado en el otro. ¿Se imaginaba cuando encabezó la campaña aquella Vivir sin Miedo de recolección de firmas para una reforma constitucional que la consecuencia iba a ser usted como ministro, usted a cargo? No me imaginaba. Eso se me representó unos días antes de la primera vuelta, cuando hablamos con el hoy presidente Lacalle, quien me dijo: tengo un cargo para vos en el Ejecutivo, y me mencionó eso. Y yo le expresé que faltaban darse las instancias, que hablábamos después, que no era ese el momento. Ahí cobré conciencia de que quizás si ganábamos iba a tener esa responsabilidad y que no podía eludirla, porque lo hablé con mi familia, con mis hijos, con mi entorno cercano, que no quería que yo agarrara. Y yo le expresaba que no es de una coherencia estar criticando durante años una política, y cuando uno tiene la posibilidad de modificarla, de cambiarla, no enfrentar el desafío.
Sí. Entonces, de todos modos, el desafío implica para usted, que es un líder político además, porque no es un senador integrante de una bancada simplemente, usted ha liderado una agrupación, tiene, supongo que sigue teniendo planes en esa materia. Ser ministro del Interior implica jugarse su futuro. Es una cartera que quema esta. Bueno, pero en la vida, Emiliano, a usted le habrá tocado enfrentar desafíos y decisiones complejas como a todos los seres humanos, y en la política hay otro tanto. Uno no tiene derecho a andar especulando a ver qué me conviene o qué no me conviene. Caro Cruz, como en muchos episodios de mi vida ha sido así. He estado en la vida política procurando una coherencia, desde un trabajo con honestidad, con seriedad, con muchísimo esfuerzo y sacrificio, y es lo que he desplegado y es lo que he llevado adelante. Por lo tanto, más allá de los riesgos, he enfrentado este desafío como algo vital para la sociedad, tomando en cuenta la hipoteca gravísima que se dejó en términos de fracaso de la política social, de la política educativa y de la política de seguridad pública. Vayamos a los resultados. Usted algo mencionaba recién. Yo le preguntaba por cambios, esbozaba por dónde iban algunas de las principales modificaciones, pero en definitiva lo importante era mejorar los resultados, que bajara la delincuencia, que la gente se sintiera más segura. Los últimos ¿Me permite? Mire, lo importante el objetivo era que no subieran, que no siguieran subiendo, porque desde el año 85 a la fecha, salvo periodos de desastre, de subas muy abruptas, la constante era el subimiento, no se dice, error de mi parte, era el subir permanentemente el tema de los delitos. Esa es la constante. O sea que usted se conforma con que no suban. El desafío era ese, pero lo estamos bajando. A ver, los últimos datos cuatrimestre oficiales que el Ministerio divulgó corresponden al primer semestre y por tanto incluyen 2 meses del gobierno anterior. Esos datos muestran una caída con respecto a un año atrás de rapiñas, hurtos y homicidios mínimamente, un 1% nada más. Y en el cuatrimestre también, porque medimos marzo, junio cerrado, y ahí baja también homicidios, hurtos y rapiña. Por supuesto, me hago cargo que enseguida se salió a decir de que habíamos estado en pandemia, que habíamos estado en cuarentena, como si los delincuentes estuvieran con tapabocas y en cuarentena, cuando eso no ocurrió. No, pero es notorio que durante una parte importante de la emergencia sanitaria la gente estaba en sus casas y por lo tanto la posibilidad de que se cometieran en la vía pública, etcétera, determinados delitos bajaba. Un mes, entre el 13 de marzo y el último domingo de Semana Santa, Semana de Turismo. Después la movilidad siguió de manera muy importante. Esa es la realidad que tenemos. Todo lo otro se puede sostener. Yo no lo comparto. No lo comparto porque la delincuencia siguió operando. La lucha por territorio y por mercados de drogas siguió funcionando. Las rapiñas y los hurtos en otras modalidades siguieron dándose. Entonces, ese argumento se sostiene, se afirma desde el Frente Amplio, desde actores que vienen del fracaso de 15 años de políticas erradas en materia de seguridad, se sostiene. Bueno, que lo sigan sosteniendo. Pero la entonces, cuestión es que nosotros de los 4 meses hemos bajado... ¿Qué números ahí está? Bueno, los que se dieron, bajamos porcentaje importante de hurtos, 19% el primer cuatrimestre, de rapiña un 16% menos, de homicidio muy poco, pero bajamos. Es decir, esto es lo concreto, esto es lo claro, esto no son números inventados antojadizamente por Larrañaga, porque ahora se pretende echar sombras sobre el Observatorio de Criminalidad que en su
integración anterior se ha mantenido intacto, con el mismo responsable a su frente y con todo su personal. ¿No va a haber cambios en ese equipo? No, no va a haber cambios porque entendemos que son gente que ha estado y está trabajando y que lo hace honestamente y que por lo tanto nosotros somos una persona, y actuamos con seriedad. Por lo tanto no estamos para ninguna jugada en materia de modificar números, porque aquí la confianza es vital. Este gobierno es serio y nosotros damos resultados en serio de lo que significa nuestro trabajo. Si no, yo no voy a estar tirando por la borda lo que es mi forma de actuar durante años para mentirle a la gente. Así que desde ya también me adelanto a esa crítica ligera de quienes ahora quieren serruchar lo que significan los datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior. De todos modos, como usted mismo mencionaba al pasar, homicidios bajó mínimamente. Y todos los días, quienes estamos en medio de comunicación, damos noticias como esta. Esta es de hoy. Un joven de 24 años fue hallado muerto y otros 4 hombres heridos luego de una balacera ocurrida ayer al mediodía cerca de Carlos María de Pena y Camino Lecoq. Sí, fuentes de la investigación indicaron que la balacera habría sido motivada por una disputa de territorio de distribución de droga en ese lugar. Se encontraron armas, municiones en un bolso, se dieron entre ellos, entre 2 integrantes de bandas, en ese tiroteo, y bueno, esa es la realidad. Estamos, no en balde tenemos ¿Cómo récord, maneja el problema de los homicidios? No en balde tenemos récord de allanamientos, récord de bocas de patabase cerrada, récord de interceptaciones telefónicas que demuestran el trabajo policial, y también tenemos números en donde también en materia de homicidios están bajando esas cifras. Y esto nos parece muy importante. ¿Usted dice números más recientes, números que van de junio en adelante? Vamos a esperar para analizar, pero la perspectiva no los tenemos cerrados. Todavía estamos, hoy que día 7, estamos terminando esas cifras, pero seguramente, por lo que se me expresa, van a haber números a la baja. Y esto me parece muy importante. Una parte de esos homicidios justamente tiene que ver con hechos como este del fin de semana, ¿no? Ejecuciones dentro de un enfrentamiento entre bandas. Le quiero significar algo más que lo que usted me está diciendo. De las cifras de homicidios en el último año, casi que el 50% de los que integran esa lista de homicidios tienen antecedentes por hurtos, rapiñas o drogas. Esto está marcando algo muy claro. Bonomi también lo señalaba y lo criticaban por eso. Bueno, le decían, pero que son víctimas de segunda categoría, no deberían morir. Yo no estoy hablando de que son víctimas, son todas muertes y son todas lamentables. No, yo no estoy citando eso. Voy simplemente en la línea de contestación de su propio razonamiento, que usted lo indicaba, y yo le estoy dando datos estadísticos. O sea, el telón de fondo es narcotráfico. Efectivamente hay, pero lógico, en buena parte de esos homicidios. Por eso se han puesto incluso a discutir mi terminología cuando yo utilicé de que hay que estar en guerra constante contra el narcotráfico, porque el narcotráfico mata, porque corrompe, porque se ha transitado por un camino en donde a mí me parece que las políticas no han sido exitosas en la materia y que hay que profundizar el narcotráfico grande y el narcomenudeo. Y por eso nosotros, lo hemos hablado incluso con el fiscal de corte, las bocas de pasta base constituyen para nosotros un objetivo, porque si le damos al narcomenudeo, eso les termina impactando al narcotráfico grande también. Entonces,
es una forma en la que estamos sistemáticamente incluso ampliando el trabajo de las brigadas de droga. Creamos la de Montevideo, creamos la de Canelones, estamos invirtiendo también en el trabajo de la Brigada Nacional y estamos duramente llevando adelante una política en donde evidentemente todos los días, por procedimientos, por allanamientos y por bocas cerradas, estamos teniendo una actividad intensa que genera sacudones muy fuerte en esa capa de gente que está afiliada al narcomenudeo y que genera seguramente luchas por territorio y por mercado. O sea, ¿usted entiende que la propia acción policial podría estar detrás del crecimiento de los homicidios en ese ámbito? No. Yo lo que estoy diciendo es que hay que trabajar más intensamente todavía en el tema del narcotráfico. Tenemos que estar también apuntando al derrame de la producción legal de marihuana que genera un mercado ilegal. Hay muy pocos, yo lo comentaba con el subsecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y con Daniel Radío, personas que están llevando adelante un enorme esfuerzo, que hay que tener mucho cuidado con la fiscalización del IRCA, porque hay una enorme cantidad de clubes canábicos habilitados por la ley. Ajá. Pero hay que analizar si no hay un desborde de la producción de la marihuana legal para el mercado ilegal. ¿Ustedes no tienen esa presunción? No, presunción no. Tenemos elementos de prueba. ¿Y entonces qué se va a hacer desde el IRCA, del Instituto de Cannabis? Habrá que inspeccionar todo ese tema, porque hemos encontrado que la marihuana uruguaya tiene un alto contenido de THC que genera mayor impacto y es muy apreciada, al punto que en Brasil está en un entorno de $4.000 el kilo de cogollo de marihuana uruguaya, que ya tiene un nombre en el mercado brasilero, y que autoridades policiales brasileñas nos han cursado su preocupación por ese tránsito ilegal de contrabando de la marihuana del lado uruguayo hacia el Brasil. Entonces, estamos también teniendo línea de trabajo en ese caso, que nos parece muy importante porque evaden de la ley, y entonces tenemos esa realidad que también vamos a enfrentar. Ya retomamos la entrevista con el doctor Jorge Larrañaga, ministro del Interior. Jorge Larrañaga, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, ex intendente de Paysandú, ex senador de la República, líder de Alianza Nacional, desde el 1 de marzo, ministro del Interior. Con él estamos conversando esta mañana en Perspectiva. Ministro, durante la pausa estaba mirando algunos mensajes de los oyentes a propósito de lo que usted señalaba. Por ejemplo, sobre el respaldo. Dice uno de los mensajes, el de Ignacio: el simple hecho de que el ministro se haga presente en los sepelios de sus subordinados caídos ya es un cambio y una inyección de moral al cuerpo policial y sus familiares. ¿A ese tipo de gestos aludía usted, efectivamente? Sí, eso pueden quedar bien para simplemente un hecho efectista, pero estamos permanentemente en la defensa del buen policía y de la buena policía y de las buenas prácticas policiales. Yo hablo con las seccionales, voy a cualquier hora a las zonas de Montevideo, incluso de noche, a hablar con sus responsables. Voy a la Guardia Republicana para ver cómo se genera práctica de tiro. Yo algún tiro también. Voy a la Escuela Nacional de Policía para estar con el director de la Escuela Nacional de Policía y ver cómo están los ingresados para salir como policías. Estamos modificando hasta la operativa de los cursos que se implementan para la formación de los agentes.
Yo creo que hay muy buena gente dentro de la policía y estamos trabajando con esa gente y estamos respaldándola en todo lo que se puede. Ahora, también aparecen... Al chico y al grande, al de arriba y al de abajo, ¿no? También aparecen cuestionamientos a excesos o presuntos excesos en operativos policiales, ¿no? ¿Cómo maneja usted ese capítulo de su gestión? Mire, no han logrado comprobar esos excesos, ¿no? La Institución Nacional de Derechos Humanos se ha salido de cauce. Le interpusimos una contestación durísima que hizo nada más ni nada menos que Juan Andrés Ramírez, que fuera ministro del Interior, catedrático constitucional, un experto en derecho, donde realmente esta Institución Nacional de Derechos Humanos dicta una suerte de laudos jurisdiccionales sin audiencia de la parte auditada. No ha venido de allí el único cuestionamiento a procedimientos policiales, pero sin duda que ahí hubo un choque fuerte entre el Ministerio y son una esta suerte institución. de club político también, vamos. sin ningún tipo de duda, con un alto contenido ideológico, politizado, que nosotros creemos que la institución fue una buena idea. Yo la voté como parlamentario, pero lamentablemente su integración ha desnaturalizado el funcionamiento de la misma. Estamos aludiendo a ese pronunciamiento que emitió la Institución Nacional de Derechos Humanos en junio sobre una serie de operativos en el barrio Malvin Norte, en los que hubo enfrentamientos entre policías y algunos vecinos de la zona. La institución emitió una resolución en la que plantea varias recomendaciones al Ministerio, porque llegó a la conclusión de que en aquellas actuaciones se apreció el uso de armas de fuego por parte de la policía en forma desmesurada y que existió una conducta ilegítima del Estado que implicó la violación de derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de la fuerza no letal y letal. Nosotros rechazamos textual, ¿no? Eso en forma contundente en el artículo, en el escrito que le contestamos. Lo contestamos totalmente porque además nos parece que es increíble que esa institución termine defendiendo poco menos que a situaciones que están fuera de la ley, que se escudan detrás de personas mayores, de mujeres y de niños, para apedrear y menoscabar el funcionamiento de la policía. Así se lo digo con toda claridad. Yo estuve al tanto de esos procedimientos, seguí los procedimientos, no tuvimos ninguna ulterioridad a nivel de la Fiscalía ni de la Justicia. Por lo tanto, nosotros vamos a contestar y a enfrentar ese tipo de cuestionamientos que son absurdos. Es más... Sí, usted fue muy claro en declaraciones que hizo en el Parlamento, en comisión del Parlamento cuando se trató este tema y también en declaraciones a la prensa. Fue muy severo el escrito que presentaron ante la institución. Pero por supuesto, porque y no somos los únicos. Pero el viernes pasado entrevisté yo al doctor Wilder Tyler, que es presidente desde el 1 de septiembre en esa presidencia rotatoria de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entre otras cosas, él, a propósito de este entredicho con el Ministerio del Interior, señalaba lo siguiente. Lo que nosotros hicimos no fue acusar de nada. Lo que hace la resolución es decir que hubo un uso excesivo de la fuerza y los datos están allí, el derecho también está explicado. Este era un caso que además tenía elementos de evidencia particularmente fuertes, en tanto había videos, fotos y elementos materiales, que usted nunca... no es tan común que tenga esa cantidad de cartuchos, de municiones y de perdigones para que se los muestren, ¿verdad? Pero los videos mostraban claramente lo que había pasado. Y hablando con la gente, uno va y recoge los testimonios, como se hace en otras ocasiones, fue eso efectivamente lo que pudimos concluir. ¿Qué dice usted sobre estas explicaciones? Totalmente descontextualizado, es decir, sacan fragmentos de videos
casquillos que por supuesto se tiraron contra un montón de tierra, porque en definitiva habían pedreas, menoscabo de la acción policial. Pero salen a buscar testimonios al amparo de la ley que le otorga poco menos que inmunidad a los testigos, como para poder incluso ni siquiera analizar la veracidad de sus dichos. Entonces, ¿qué dijeron en su momento que iban a salir a fiscalizar los operativos de la policía? Es decir, una institución que puede hacer más que el Parlamento, emana del Parlamento y puede hacer más que el Parlamento. Bueno, pero eso por es la ley. No, eso es la ley. La ley que la creó. No, la han desnaturalizado a la ley. La ley, en el artículo 20 dice, admitida la denuncia, el Consejo Directivo realizará una investigación inmediata de carácter sumario, informal y reservada, tendiente a esclarecer los hechos denunciados. Cuando el Consejo Directivo resuelva actuar de oficio ante presuntas violaciones de derechos humanos, procederá de acuerdo a las normas previstas en este capítulo. Nunca los vi preocuparse por los derechos humanos. Labrará acta de todas sus actuaciones cuando las circunstancias así lo requieran. Nunca lo vi preocuparse de los derechos humanos violados a policías, por ejemplo. Nunca lo vi preocupado por declaraciones condenatorias en donde se ha menoscabado a la policía, en esos mismos procedimientos. Donde hay prueba fílmica de las pedreas, en donde los delincuentes se cobijan, repito, del lado de gente honesta, de personas mayores, de mujeres, de niños, para guarecerse frente a lo que eso sucede. Entonces, la institución lo que hace cuando analiza un caso de estos es emitir recomendaciones. Para eso está en buena medida. No le vamos a seguir las recomendaciones esas porque están viciadas de un flechamiento ideológico y político. Es más, estamos analizando la posibilidad de pedir la declaración de inconstitucionalidad de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso había trascendido, efectivamente. Sí, lo estamos analizando. Porque han resuelto, pero ya lo hicieron durante la campaña nuestra por la reforma constitucional. Tuvieron el tupé de emitir 2 pronunciamientos antes de la dilucidación de la contienda, pretendiendo invalidar las firmas de la gente. Pero por favor, según destacaba el doctor Tyler el viernes pasado, y además es público, durante los gobiernos de Frente Amplio emitió una serie de pronunciamientos críticos a distinto tipo de medidas y acciones, en particular del Ministerio del Interior, pero no solo del Ministerio del Interior. Bueno, sí, como que no habría en ese sentido un enfrentamiento político. Yo no digo que no tengan nunca razón, podrán tenerla, pero como realmente yo les he visto en actuaciones que a nuestro juicio tienen contenido de respuesta política, ideológica, es que han motivado nuestra airada protesta, que lo hemos consignado por escrito, y yo con toda franqueza no voy a seguir perdiendo más el tiempo hablando de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de creación, una ley que votó todo el sistema político. ¿Y cuál es el problema? Si está mal, está mal. Lo último, a propósito de esto, se conoció el viernes un comunicado que firma el doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, María Elena Laurnaga, defensora de vecinas y vecinos de Montevideo, y después los 2 anteriores defensores de vecinos de Montevideo, Ana Agostino y Fernando Rodríguez. Ellos se expresan a propósito de este debate en torno a la Institución Nacional de Derechos Humanos, y dicen que en el actual desafío para el sistema político, para las autoridades de las instituciones, para los medios, para las organizaciones de la sociedad civil y para la ciudadanía en general, es ejercer una actitud respetuosa y de cuidado hacia esta herramienta que en definitiva es de protección de derechos humanos. Hay que trabajar de manera mancomunada para la consolidación de estos mecanismos ombudsman, sus mandatos, su eficiencia y su servicio a la ciudadanía. Cuando hay neutralidad, cuando hay respeto, cuando hay equidistancia, cuando hay ecuanimidad, entonces sí, por supuesto que son instrumentos. Cuando se desnaturalizan,
cuando un integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos habla de que la policía actúa como si fuera un barra brava, dígame si esto no es un juicio que es inaceptable en una persona que integra la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso no está dicho en un documento de la institución. Señor, está dicho en la prensa, por uno de los integrantes. ¿Tá? Esa es la realidad y a mí me parece lamentable. Entonces, como han elegido el camino del enfrentamiento... ¿Es el enfrentamiento o es el control? No es control. Dicen el doctor Petit y María Elena Larrañaga, la característica fundamental de estas instituciones es que todo su accionar parte de la propia ciudadanía, que presenta sus quejas o reclamos en función de ver afectados sus derechos humanos, promoviendo de ese modo participación ciudadana. A mí no me van a jugar por el lado de la defensa de los derechos humanos y de la democracia cuando yo toda mi vida he luchado en ese bando. Nadie me puede decir a mí que yo tengo un impulso represor o que quiero subvertir el funcionamiento de la policía o hacer que la policía salte por encima de la ley. No hay instrucciones en ese sentido. Todo lo que se diga en ese sentido es falso. Lo que me molesta es que se continúe con ese prejuicio en donde se ha menoscabado, se ha afectado y se ha incidido para mal en el funcionamiento de la institución policial con juicios muchas veces impregnados de contenido ideológico, de contenido político y de respuestas que no son las adecuadas. Yo estoy de acuerdo con todo lo que puedan ser defensorías de derechos humanos, etcétera, etcétera. Usted mismo en algún caso de reclamo por operativo policial hasta pidió disculpas. Pienso, por ejemplo, pero perdóneme, cuando se dio aquel operativo en el que, según denunciaron vecinos, un agente le disparó y mató al perro de un hombre que vivía en situación de calle. Un caso. Pero permítame, en esos operativos, yo fui el que actué y el propio Ministerio del Interior, en ese caso específico, donde a una persona en situación de calle, un policía la agrede, y mató su perro a escasa distancia de esa persona en situación de calle, yo mismo instruí al jefe de policía de Montevideo que sumariara a los intervinientes en ese operativo. Yo no me hice el tonto. Ese no fue motivo de la denuncia de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero se lo menciono como un ejemplo de que a veces los operativos policiales incurren en excesos. Pero nosotros hemos actuado lo mismo como en el caso de aquella famoso tema de las picanas. Nosotros mismos lo denunciamos, fue el Centro de Comando Unificado el que advirtió la irregularidad del procedimiento. Entonces, nosotros no estamos para tapar a nadie, como hemos mandado preso a funcionarios policiales en abierta contravención a la ley penal. No estamos para avalar cualquier cosa. Estamos para avalar al buen policía. No estamos para tapar chanchullos ni cosas por el estilo. No, bajo ningún punto de vista. Lo que sí sostenemos es que no estamos dispuestos y vamos a enfrentar ese tipo de ataques por personas que están flechadas abiertamente en términos ideológicos y políticos contra el Ministerio del Interior y contra la Policía Nacional. Ya volvemos a la entrevista con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.